El fentanilo es el principal responsable de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y se ha convertido en una amenaza a la salud pública. Es un opiáceo sintético que se encuentra en forma de polvo, pastillas, inyección y hasta en gotas. Comenzó a utilizarse en los 90 para aliviar los dolores crónicos y poco a poco ha entrado en el mercado ilegal. El riesgo es que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. La DEA explica que solo 2 miligramos de fentanilo, que es lo que cabe más o menos en la punta de un lápiz, pueden matar a una persona. Y no solo es más letal, sino que además es más barato y más difícil de detectar. Por eso, desde hace unos años, los traficantes comenzaron a mezclarlo con cocaína, heroína y metanfetaminas y también MDA, por lo que muchos llegan a consumirlo sin siquiera saberlo. El resultado es que en 2021 casi 107.000 personas murieron de sobredosis en Estados Unidos, una cifra nunca antes vista y que duplica la del 2015, cuando se disparó el consumo de fentanilo en el país. Las estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades muestran además que este opiáceo sintético es el mayor causante de aquellas muertes por sobredosis, pues provocó cerca de 3/4 partes de los fallecimientos en 2021, muy por encima de las metanfetaminas, la cocaína, la heroína, entre otros. ¿A qué se debe este drástico repunte del consumo de fentanilo en Estados Unidos? ¿Quiénes están detrás de la producción y cómo está afectando la salud de miles de personas? Para responder a estas preguntas, en el debate nos acompaña desde Albuquerque Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Y en Ciudad de México está Miguel Ángel Vega, periodista de investigación y autor de El Fixer, un libro que relata las dificultades de entrar a las cocinas de drogas y estar en medio de jefes de carteles y también de agentes federales. Antes de comenzar a hablar con ellos, les recuerdo a nuestros televidentes que también hacen parte de nuestro programa. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas en las redes sociales. Estamos como @France24_ES. La etiqueta es #eldebateF24 y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar entonces dándole la bienvenida de nuevo a nuestros invitados y concretamente a Michael Vigil. Michael, gracias por estar con nosotros y empecemos por hablar a qué se debe este repunte del consumo de fentanilo en Estados Unidos. Bueno, es que esto se trata de una epidemia que se inició en los 90s. Así por compañías farmacéuticas, por ejemplo, como Purdue Pharma, que comenzaron a distribuir drogas sintéticas aquí en los Estados Unidos. Entonces, la epidemia cambió en 2010 aproximadamente, cuando se volteó y la gente aquí en los Estados Unidos comenzó a consumir heroína. Y entonces, 3 años después, 2013, entonces comenzaron a consumir fentanilo y ahora es una crisis supremamente grave aquí en los Estados Unidos. El año pasado se incautó suficiente fentanilo para matar a toda la población aquí en los Estados Unidos. Y entonces está entrando por tonelada desde México aquí a los Estados Unidos. Y los carteles principales son el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Ellos ahora no se están enfocando tanto en drogas así basadas en plantas, sino drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina. Usted menciona precisamente las capturas que hizo la DEA, o la incautación, mejor, que hizo la DEA en 2022. Concretamente la cifra es 50,6 millones de píldoras falsas de fentanilo, es decir, que no venían de los mercados legales y tampoco eran prescritas por un médico, y 4.500 kilos de polvo de fentanilo. El cálculo de la DEA es que esto equivale a 379 millones de dosis, por lo que usted dice que podrían matar básicamente
básicamente a todos los estadounidenses, pues el país tiene una población de alrededor de 330 millones de personas. Miguel Ángel, le quiero dar la bienvenida a usted. ¿Cómo entender el impacto de esta cantidad de fentanilo circulando en Estados Unidos y más la que no se incautó? Bueno, evidentemente hay una sobreproducción de fentanilo entre los cárteles mexicanos. Mike mencionaba, por ejemplo, al grupo de Sinaloa y al cártel de Jalisco. Y bueno, esto surgió precisamente a partir de esta epidemia, porque en Estados Unidos en los 90s y principios de este milenio empezaron a recetar painkillers, estos antídotos para calmar el dolor en personas que tienen enfermedades crónicas. Y estos painkillers tenían un cierto grado de fentanilo, y eso provocó una epidemia entre las personas que padecían alguna enfermedad crónica u otro tipo de enfermedades terminantes. Y bueno, cuando Estados Unidos se da cuenta de esta epidemia, trata de cancelar que se prescriban esos medicamentos, pero ya era muy tarde, ya había cientos de miles de adictos, y estos adictos, cuando ya no pudieron conseguir esta droga en los painkillers, pues empezaron a buscar otros medios, y el medio fue la heroína, fue el mercado negro de opiáceos sintéticos. Y aquí es donde llega la producción de fentanilo. Los cárteles de la droga se dan cuenta de que ahí hay un mercado muy importante de donde pueden sacar grandes cantidades millonarias de dinero, y empiezan a producir pastillas M30, empiezan a producir fentanilo y a mezclarlo con otras drogas como las metanfetaminas, la cocaína, la heroína, etcétera. Entonces se da una crisis terrible, que hasta 2015 es cuando Estados Unidos finalmente se da cuenta de la magnitud del problema. Y antes de hablar y analizar lo que ha pasado desde el 2015 hasta ahora, le quiero preguntar a Michael, porque lo que dice Miguel Ángel, él se refiere a las dos olas previas al fentanilo, que fueron una, la de los medicamentos para calmar el dolor como la oxicodona entre los 90 y el 2000, y luego esto se frena, ya la medicación para y las farmacéuticas paran de proveer tantos medicamentos contra el dolor, y es entonces cuando las personas que ya tienen la adicción, van hacia la heroína, y finalmente esto termina en el fentanilo. Teniendo en cuenta esto, ¿hay alguna responsabilidad en las raíces de la sobreproducción farmacéutica y la sobremedicación? Totalmente, porque hay muchas compañías aquí en los Estados Unidos, compañías que producen estas drogas. Entonces ellos, así para aumentar sus ganancias, no les importaba de la salud de los norteamericanos. Entonces esto, como dice Miguel, esto comenzó la primera ola eran las compañías farmacéuticas, y luego de ahí los drogadictos no podían pagar por esas drogas farmacéuticas. Entonces comenzaron a utilizar heroína, que era más barata y más fácil para conseguir, consumir, y luego de ahí se voltearon y comenzaron a consumir fentanilo. Yo tuve que hacer una entrevista hace unos cuantos años pasado en televisión de la China, y entonces yo comencé a buscar en el internet si podía comprar yo 1 kilo de fentanilo. En 5 minutos localicé una compañía en Beijing y estaban vendiendo 1 kilo puro de fentanilo por poquito más de $9,000. Si yo fuera narcotraficante, fuera comprado ese kilo de fentanilo, fuera tenido una ganancia de $2 o $3 millones.
Y usted menciona un punto que es clave en toda esta discusión, o bueno, dos. Primero, China, que es el principal productor de fentanilo y a diferencia de lo que están haciendo los carteles mexicanos, el fentanilo de China tiene una pureza de cerca del 90%. ¿Cómo incide China en lo que está pasando en Estados Unidos? Y dos, el precio, sobre todo comparando con otras drogas como la cocaína o la heroína. ¿Qué tan barato es el fentanilo, Michael? Sí, el fentanilo, los precursores químicos vienen principalmente de China, que es ANPP o NPP, y entran por los puertos marítimos, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en Michoacán, también por Manzanillo en Colima y luego Veracruz, en cantidades grandes y entran a manos de los carteles y es muy fácil para convertir esos químicos precursores a fentanilo. Mucha gente dice, pues tienen super laboratorios. No son super laboratorios, son tiras de metal y usan hasta una pala para mezclar los químicos. Entonces les cuesta unos centavos para producir una pastilla de fentanilo y no aquí en los Estados Unidos se puede vender desde $100 a $30. Ahora sí quiero ir con usted, Miguel Ángel, porque precisamente el libro que usted escribió cuenta en parte esta realidad y la dificultad de los periodistas para entrar a estos lugares donde se produce el fentanilo. ¿Conoce usted esta realidad y es tan fácil producir fentanilo con los químicos que están entrando a México desde China, como lo dice Michael? Sí, sí, es sumamente fácil porque son laboratorios, como bien dice Mike, son locales muy rudimentarios que están muchas veces en medio de las montañas, en zonas muy inhóspitas donde no hay flujo de personas y donde para los militares o la marina es muy difícil accesar. Y son laboratorios que están ocultos y son básicamente, como decía Michael, efectivamente son tinas que ellos baten a veces con palas, a veces con palos, a veces con lo que tienen. Otras veces están un poco más sofisticados y tienen una especie de taladros y que le conectan una cuchara hasta abajo con una extensión y así es como baten las cosas, pero sí son lugares muy rudimentarios, son muy fáciles de hacer, pero aquí la cuestión es que es muy... ni las autoridades mexicanas ni las de Estados Unidos han encontrado una forma de detener el tráfico de precursores. El presidente de México, López Obrador, dice que aquí no se hace fentanilo. Aquí se produce muchísimo fentanilo porque a mí me ha tocado hacer investigaciones de campo en donde he estado en cocinas de heroína, cocinas de fentanilo y me he dado cuenta de que sí lo están produciendo y lo están produciendo en cantidades industriales y posteriormente lo pueden enviar de muchas maneras a Estados Unidos, que es el mercado final para esta droga. Y puede ser enviado en polvo o puede ser enviado en pastillas M30, porque una vez que está el fentanilo puro, lo mezclan con otras sustancias en otro tipo de locaciones para hacer las pastillas M30. Y bueno, esto está ocurriendo. Hay aquí en México, particularmente en el estado de Sinaloa, hay una sobreproducción de pastillas M30 y son muy fáciles de producir, son muy fáciles de enviar porque el fentanilo es más difícil de detectar que el resto de las drogas y eso ha hecho que la epidemia, la crisis para el consumo de fentanilo en Estados Unidos siga a la alza y mucha gente esté muriendo por sobredosis. Y en esta muerte de sobredosis, una de las mayores responsables es precisamente cómo se produce ese fentanilo. La historia original y que publica, por ejemplo, el diario El País de España, es que fue el químico Ricardo Valdés Torres, apodado El Cerebro, el que supuestamente le dijo a El Chapo, necesitamos dedicarnos al fentanilo, y le dijeron al Chapo, sin embargo, esto se tiene que diluir, y que los carteles mexicanos no lo han hecho o no lo han sabido hacer. Usted que ha conocido en terreno esto, ¿qué tan cierto es?
Bueno, la realidad de las cosas es que los cocineros y los traficantes de droga que hay en México, ellos mandan el fentanilo puro y ya es una cuestión de los vendedores en las calles de los Estados Unidos diluirlo. Entonces, ellos de 1 kilo de fentanilo pues lo cortan con otras sustancias y llegan a hacer hasta 10 kilos. Esto es decir que si 1 kilo le van a sacar, por decirlo, unos $40,000 en la costa este de Estados Unidos, al final del día terminan sacándole 10 kilos porque lo cortan. Y bueno, cuando una vez que está en las calles, si el vendedor de droga, el dealer, finalmente no lo corta, pues podría matar a todos los usuarios porque es una droga muy potente que, como dicen los analistas, 3 granos de fentanilo podrían matar por sobredosis a una persona que lo usa. Michael, y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, un fentanilo que no están cortando y que es fácilmente encontrable como una sobredosis. Bueno, aquí en los Estados Unidos no lo van a cortar porque ya viene en pastillas. Aparte de eso, son pastillas falsas. Los drogadictos no saben, ellos piensan que, como dice Miguel, son M30, que es como oxicodona. Entonces no saben que están utilizando fentanilo. Y cuando una persona consume drogas ilegales, no hay control de calidad y los narcotraficantes no les importa. Muchas veces a mí me preguntan, pues están matando a todos sus clientes, están matándolos a todos, porque aquí en los Estados Unidos nacen como 3 millones de personas anualmente, entonces esa gente que se va reemplazando y va comprando drogas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí en los Estados Unidos es mejorar la situación donde reducimos el consumo, porque si no, entonces vamos a tener problemas. Anteriormente, los carteles se enfocaban en las ciudades grandes, las zonas metropolitanas. Ahora el cartel de Jalisco Nueva Generación se está enfocando en zonas rurales porque son mercados nuevos para ellos. Entonces eso también está causando muchas muertes de sobredosis. Y ese punto que usted menciona ha sido vital porque el fentanilo está siendo consumido por todas las clases socioeconómicas. Esto no es y no está siendo una droga simplemente de ricos o de personas que viven en lugares más pobres. No, esto es una droga generalizada. Pero quiero preguntarle algo a Miguel Ángel, porque usted dice México está produciendo cantidades industriales de fentanilo, algo que está negando el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido precisamente una batalla y una tensión bastante álgida entre Estados Unidos y México, y recientemente AMLO incluso le pidió a China que colaborara para cortar el tráfico de fentanilo desde ese país. ¿Cómo es la tensión geopolítica entre Estados Unidos y México por el fentanilo? ¿Y usted cree que sea posible o no que los carteles de narcotráfico sean declarados como terroristas, lo que le permitiría a Estados Unidos combatirlos más allá de sus fronteras? Bueno, los anuncios recientes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, particularmente lo que es el cártel Sinaloa, han puesto en alerta mucho a los grupos criminales de aquí, en México, particularmente lo que es el grupo que opera en Sinaloa. Y bueno, ellos sí tienen una gran responsabilidad respecto a lo que está ocurriendo, porque no hay ningún tipo de control de calidad, no hay ningún tipo de culpa, no hay nada. Ellos solamente están empeñados en hacer dinero. Y el problema aquí, el otro problema que yo veo es que los principales consumidores de droga están en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene que arreglar de alguna manera ese problema, porque las estrategias contra las drogas no han funcionado. Nunca han funcionado, nunca, hasta el momento no ha ocurrido, y yo creo que eso se debe a que el tema de las drogas no es un problema propiamente de seguridad pública, sino que es un problema de salud pública, y mientras haya quien
consuma, quién compre, quién pague por esas drogas, va a haber quién las venda, porque las ganancias que los cárteles de la droga obtienen del tráfico y de la venta de estas drogas sintéticas son millones de dólares. Entonces, nadie le va a decir que no a ese ingreso. Y bueno, yo pienso que es algo que tiene que detenerse de alguna manera, aunque yo, para ser sinceros, yo no veo que esto se vaya a detener en un corto ni mediano plazo con la misma estrategia contra las drogas que los gobiernos de México y Estados Unidos están utilizando. Y de hecho, como lo veíamos en los gráficos del inicio, se está disparando por el contrario. Michael, le quiero preguntar, ¿usted cree que Estados Unidos debería combatir el fentanilo como una alarma de salud pública y no solo como seguridad pública? Y sobre todo, cuéntenos un poco dentro del país, ¿cuál es esta tensión sobre todo entre los republicanos que están pasando la cuenta de cobro a los demócratas por el repunte del fentanilo? Mira, se trata de esto, que hay muchos problemas con los republicanos que no tienen ninguna táctica para terminar con este problema de fentanilo, y la única cosa que se pasan haciendo es atacando a los demócratas. Entonces, nosotros necesitamos una estrategia que va a atacar el consumo. Necesitamos de educar a nuestra juventud y aparte de eso, a tratarlo como si fuera un problema de salud. También te quiero decir que mucha gente, los republicanos dicen, queremos invadir a México, hay que mandar el ejército. Y nunca lo van a hacer porque es teatro político, pero como tienes conocimiento, las palabras tienen impacto y eso ha causado que las relaciones en el combate de este problema se han dañado totalmente. Y no, los republicanos dicen, pues hay que designar a los carteles así como grupos terroristas. Y eso no va a funcionar porque la única cosa que hace es que los Estados Unidos puede congelar las cuentas de estos grupos designados como terroristas, nada más aquí en los Estados Unidos, no al exterior. Puede sancionar a ciudadanos americanos si tienen trato con empresas de estos grupos. Y lo tercero, tratan de prevenir que estas personas entren a los Estados Unidos. Es todo lo que hace. Entonces, para mí es algo simbólico, nada más. Y usted menciona que es importante abordar una estrategia que ataque el consumo de fentanilo. ¿Usted cree que esto está pasando en Estados Unidos? Sí, con el presidente Joe Biden, él tiene una estrategia, pero siempre los republicanos se oponen. Pero yo creo que ahora se está mejorando porque es una estrategia que va incorporando, por ejemplo, las agencias de policía federales, estatales, municipales, locales, y aparte de eso, el tratamiento de los drogadictos y luego también esfuerzos para reducir el consumo. Pero, como dice Miguel, esto va a ser de largo plazo, no va a suceder un día al otro. Miguel, y le quiero preguntar a usted cómo se vive esta realidad del otro lado de la frontera. Si bien los mexicanos, en México el consumo de fentanilo no es alto y como usted bien lo decía, son los estadounidenses los que más lo están consumiendo, ¿cómo está afectando la producción de fentanilo, sobre todo la seguridad en México? Bueno, es muy curioso porque aquí en México y particularmente yo me he enterado que en ciudades como Culiacán está prohibido la venta de fentanilo por los efectos que causa, en donde una persona una vez que se hace adicta pierde control completo y muchos de los pistoleros que operan para el cártel Sinaloa, por ejemplo, les prohíben. Pueden consumir cualquier droga menos fentanilo porque pueden descuidar sus labores y pueden perder el control de muchas cosas y bueno, ellos están viendo su seguridad. Aquí en México, en la zona de Sinaloa, por ejemplo,
los diferentes grupos criminales que operan en esa región son grupos que colaboran entre sí, pero hay fricciones en el centro del país, particularmente en la zona de Guanajuato, en Zacatecas y en Michoacán, donde opera principalmente el el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero socios del cártel de Sinaloa han intentado ingresar a esas zonas y ha provocado una ola de violencia terrible como nunca se había visto en esas zonas. Y bueno, esto significa de que cada grupo criminal que opera en México está tratando de extender sus dominios y la guerra por esos territorios continúa porque todos ellos saben perfectamente las ganancias millonarias que deja la producción y el tráfico de fentanilo. Simplemente aquí en Culiacán, por ejemplo, los narcotraficantes les cuesta producir 1 kilo de fentanilo con los precursores que llegan de manera ilegal desde China, les cuesta producirlos $2,000. Y una vez que lo producen, ellos lo pueden vender en $3,000. Pero ese kilo, cuando lo ponen en Tijuana, por ejemplo, lo revenden en $7,000. Y cuando lo cruzan a Los Ángeles, el kilo alcanza un valor entre 12 y $15,000. Pero si ese mismo kilo es puesto en la costa este, en Nueva York, por ejemplo, el valor puede incrementarse hasta en $50,000. Entonces, es muchísimo dinero. Esos grupos tienen el control del territorio, tienen una línea directa que no se conforman con llevarlo únicamente a Tijuana o a Los Ángeles, sino que tratan de ponerlo en la costa este, como Nueva York, y ahí es donde están las ganancias. Y como te digo, esto está generando una violencia terrible en donde este gobierno, la actual administración, no ha podido controlar porque por el nivel de corrupción que existe en México, Sí. y sinceramente a corto plazo yo no veo que eso vaya a parar. Y esta ganancia y esta corrupción desbordada que están haciendo imposible es frenar la producción de fentanilo en México y que usted nos dice dejan una ganancia de costarles $2,000 producir 1 kilo de fentanilo y lograrlo vender en la costa este de Estados Unidos por $50,000. ¿Esto está haciendo que los carteles se enfoquen y prioricen, por ejemplo, la producción y comercialización de fentanilo por encima de drogas de hace décadas como la cocaína? Bueno, no necesariamente. La cocaína sigue siendo una droga de alta demanda. Lo que está pasando es que ahora están mezclando fentanilo con otras drogas, incluyendo la cocaína, las metanfetaminas. Entonces, esto ha provocado que la producción de fentanilo siga en aumento. Y yo la verdad es que yo me he dado cuenta de que va a la alza el consumo de fentanilo en cualquiera de sus modalidades en los Estados Unidos. Y es algo que no se puede controlar y es algo que obviamente que los cárteles de la droga han visto que les reditúa un alto margen de ingresos y porque al mismo tiempo por el grado de acción que tiene el fentanilo y al mezclarlo con drogas como la cocaína lo vuelve más potente. El efecto para quienes lo usan es más potente y el grado de adicción que genera es más fuerte también. Entonces yo no veo cómo eso vaya a parar, la verdad. Michael, hablemos de esa combinación de la que nos está hablando Miguel Ángel. ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos en las personas en Estados Unidos que están consumiendo cocaína, heroína, metanfetaminas mezcladas con fentanilo muchas veces sin saberlo? Exactamente, y eso es el problema, porque los consumidores aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, piensan que nada más están consumiendo cocaína o metanfetamina y desconocen que esas drogas tienen fentanilo. Y eso es lo que ha provocado esta crisis de las muertes de sobredosis. Y en esta crisis de las muertes por sobredosis tiene algo que ver la pandemia, que también hubo un repunte del consumo durante y después de esta. Exactamente, durante la pandemia de COVID, aquí en los Estados Unidos se consumió más droga, especialmente fentanilo, cuando la gente estaba encerrados en las casas por mucho tiempo, falleció familiares, entonces eso provocó
y aumentó el uso de fentanilo y otras drogas. Miguel Ángel, ¿y estos carteles, sobre todo Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, están produciendo fentanilo para otros países o por ahora en el mundo el mayor consumidor sigue siendo Estados Unidos? Bueno, obviamente que el mayor consumidor sigue siendo Estados Unidos, pero también ellos están en una constante búsqueda por otros mercados, otros territorios, y hasta la información que nos han dado es que ellos envían fentanilo a Australia, al Reino Unido, a Francia, y están tratando de extenderse. ¿Por qué el interés que tienen los cárteles en mercados como el europeo, por ejemplo? Es porque las drogas sintéticas las ofertan a precios mucho más altos, a veces hasta el triple de lo que las ofertan en Estados Unidos. Y sí, los mercados están creciendo y están tomando de pronto ese rumbo, la zona de Occidente. Pero sin duda, hoy por hoy, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de drogas en el mundo y particularmente fentanilo sigue a la alza. Ante esta expansión del fentanilo en el mundo, Michael, le quiero preguntar si las autoridades de Estados Unidos están haciendo alianzas para combatir el tráfico de este opiáceo. Totalmente, porque nosotros, la DEA tiene oficinas por todo el mundo. Yo fui el director de operativos internacionales, entonces tenemos oficinas en Europa, por todo el mundo, incluyendo China, y estamos trabajando con estos países para tratar de frenar esta crisis. Entonces, el cartel de Sinaloa, tengo que decir que ahora está trabajando en 6 de los 7 continentes del mundo. No trabajan en Antártica porque los pingüinos no tienen dinero, pero la magnitud y el poder del cartel de Sinaloa, yo creo que es el más poderoso cartel que ha existido en el mundo, mucho más poderoso que el cartel de Medellín bajo de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar nada más manejaba cocaína. Ahora los carteles mexicanos trafican todo tipo de drogas. Y precisamente en este tráfico de múltiples drogas, ¿cuál es el papel del fentanilo en comparación, por ejemplo, de la cocaína y la heroína? ¿Y qué se espera en unos años si el consumo crece en otras partes del mundo como ha crecido en Estados Unidos, Michael? Bueno, esto va a causar una crisis así mundial. Yo creo que ya los vínculos del cartel de Sinaloa, principalmente con muchos países traficantes, como dice Miguel, en Australia, en Europa y otros países. Entonces, esto va a continuar, y la cosa que si México, con López Obrador, que dice que no están produciendo, también China dice que no tiene problemas, que ellos no están causando ningún problema con los precursores, con el fentanilo. Entonces, esto yo creo que sí se va a convertir a una crisis mundial. Y una crisis mundial que sería aún peor que la que provocan otras drogas precisamente por la letalidad del fentanilo, lo barato que es y lo fácil que es transportarla en comparación de otras drogas ilegales. Miguel Ángel, quiero ahora ir con usted. ¿Cuál es la conclusión que usted tiene tanto del repunte de producción como el repunte de consumo de fentanilo y hacia adelante? ¿Qué cree usted que pueda pasar con estos opiáceos? Bueno, es algo que es un tema de salud pública que yo veo difícil que se detenga, y yo siento que los cárteles de la droga cada vez no solamente buscan nuevos mercados, sino también nuevos productos, en este caso nuevas drogas sintéticas para eventualmente ofertarlas y traficarlas a diferentes partes del mundo, teniendo como mercado principal obviamente Estados Unidos. No veo que esto vaya a detener ni a corto ni a mediano plazo, y yo siento de que aquí es una cuestión de que ambos países, en este caso Estados Unidos y México, busquen una estrategia bilateral que pueda
sí, por lo menos detener el crecimiento en el consumo de droga en Estados Unidos, evitar que con educación, con otras alternativas de carácter social para la gente, para que no caiga en este tipo de adicciones, porque una vez que el fentanilo atrapa a un usuario, ya no lo suelta tan fácilmente y es muy complicado. Eso provoca una descomposición social, y si a esto lo vemos no únicamente en un solo país como Estados Unidos, pero que eventualmente ya el fentanilo se empieza a utilizar también en México, donde yo me he enterado de personas, mujeres principalmente, que lo utilizan porque se les informa de que con esta droga tú puedes bajar de peso, y lo empiezan a usar en un afán de Sí. peso que no les genera ningún tipo de, no les da hambre. Entonces esto se puede extender a otras partes y bueno, es imposible para mí determinar qué puede pasar al final, no sé, en 10, 20 años. Lo que sí creo es que se avecina una crisis mundial por uso de drogas como fentanilo. Y por ello es que desde ya se utiliza la palabra epidemia para referirse a la crisis que está generando el fentanilo. Muy brevemente, Michael, ¿cuál es su conclusión? Bueno, mi conclusión es que nosotros necesitamos de mejorar las relaciones con México. Estas organizaciones en los carteles de México son transnacional. Entonces necesitamos colaboración, un intercambio de información, inteligencia muy amplia, y hasta el momento esto no está sucediendo con México y los Estados Unidos, y los únicos que van a ganar van a ser los carteles. Gracias, Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y Miguel Ángel Vega, periodista de investigación y autor de El Flixer, por estar con nosotros en este debate tan interesante. A ustedes, también nuestra audiencia, gracias por sintonizarnos, y les digo gracias en nombre del equipo técnico. La producción del programa estuvo a cargo de Jennifer Guevara y la de los invitados con Tania Herrera. Sigan con nosotros en France 24.